El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única, confluencias políticas y culturales. Dirección, profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Para seguir las confluencias políticas y culturales, escucha Toma Única. Escúchanos los miércoles a las 2 de la tarde y los sábados en repetición a las 12 del mediodía. Encuentra todos nuestros contenidos a través de radio.upn.edu.co. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Amable audiencia de Toma Única, confluencias políticas y culturales. Reciban como siempre un saludo fraterno. Bienvenidos a nuestro programa que pasa todos los miércoles a las 2 de la tarde, con repetición los días sábados a las 12 del mediodía, aquí en la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Queríamos iniciar nuestro programa del día de hoy con el cantante ecuatoriano Julio Jaramillo, con el tema Nuestro Juramento, canción icónica del maestro puertorriqueño Benito de Jesús, que compusiera en la década del 50. Y la estamos escuchando porque hace parte de la banda sonora, si nos permiten decir, de Fernando Molano Vargas, autor de la novela Vista desde una acera, novela que trabajamos en la electiva Literatura y Ciencias Sociales, que ofrece la licenciatura en Ciencias Sociales. Entonces nos pareció muy apropiado para ambientarnos en lo que será una emisión llena de alusiones a la literatura, a la música, a la intertextualidad. La música y la literatura siempre han tenido una hermandad muy significativa. Hoy esta emisión 235 de Toma Única, confluencias políticas y culturales, la denominamos Literatura y Ciencias Sociales. Estaremos reflexionando en torno a esta relación tan emotiva, significativa en los estudios culturales, y que además reflexionaremos también con 3 estudiantes de esta electiva que me acompañan el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias, Sara Jaime, Alex Sánchez y Lorenzo Contreras, por estar aquí de nuevo. A Lorenzo y a ustedes, bienvenidas, y que no sea la última vez. Bienvenidos todos a Toma Única. Buenas tardes a todos, profesor Ricardo, queridas compañeras, un placer tenerlas acá pues por primera vez. Recuerdo que nos hemos visto desde ya hace muchos años, incluso acá en la universidad, y de mi parte es un caluroso homenaje también para ustedes, para que tengan esa idea de poder seguir creciendo acá con la universidad. Bienvenidas, y espero podamos hablar de literatura y de poesía y de la asignatura, por supuesto, la literatura en las ciencias sociales. Buenas tardes, querida audiencia. Muchas gracias por el espacio, al profesor Ricardo, al compañero Lorenzo y claro, a Sarita por estar aquí. Esperamos sea de su agrado. Claro. Buenas tardes. Sí. Bueno, gracias por estar aquí, el profesor Ricardo, el compañero Lorenzo y mi compañero Alex. Esta es la primera vez que hacemos esto, entonces es muy emocionante. Claro que sí. Y por supuesto, toda la audiencia de Toma Única, confluencias políticas y culturales, sabe que este espacio no es del profe Ricardo, no es un proyecto de la licenciatura y la facultad, sino le pertenece a todas y todos. Entonces, qué alegría hoy estar con Alex, con Sara, con Lorenzo,
Saludo fraterno a mi querido amigo Mario Enríquez, el hombre del Control Master, y vamos directamente a entrar en tertulia, la primera etapa de nuestro programa, porque estoy seguro que este programa nos ayudará mucho, no solamente en nuestra lectiva, sino en todas las maestras, maestros que deseen articular la literatura en un espacio pedagógico. En Toma Única, tertulia. Going to Kansas City, I come. Entramos en tertulia, la primera etapa de nuestro programa. La idea en esta franja es situar al oyente del tema del que hablaremos. En el programa de la electiva Literatura y Ciencias Sociales que ofrecemos desde la licenciatura en Ciencias Sociales para todas las licenciaturas se plantea lo siguiente, abro comillas, en una época histórica en la que el pensamiento humanístico parece colapsar ante el detrimento de la cultura y el saber que son simplificados al extremo como información o tecnología y en el que la literatura parece apenas ser uno de más de los lugares comunes mercantilizados por la industria de la entretención y la vacuidad, la electiva Literatura y Ciencias Sociales quiere ser una experiencia pedagógica que aporte a la formación de los profesores a partir de la conjugación de lenguajes, la lectura y reflexión de textos de comprensión lectora y de novelas colombianas que en un futuro los participantes de la electiva puedan trabajar en sus clases de forma didáctica y crítica. La literatura nos posibilita otra ventana para entender y comprender el mundo. Nos brinda vías de acceso polifónicas para enseñar las ciencias sociales a partir de los universos creados por las autoras y autores. No es unívoca, nos ofrece contextos culturales, sociales, antropológicos para entender y enseñar la historia y la geografía de otra forma. En este contexto y diciéndole a toda nuestra audiencia que los participantes hoy en nuestra emisión de Toma Única hacen parte de esta lectiva, quisiera preguntarles qué consideran ha sido lo más significativo en esta relación literatura y ciencias sociales. Alex, adelante. La literatura, lejos de ser simplemente un refugio estético, se enuncia como un territorio donde lo humano se expone en toda su complejidad. Digamos que incluye aquellas facetas oscuras, inmorales o imperfectas que nos permiten analizar múltiples aristas de nuestra realidad. A veces nos encontramos con muchas dificultades para leer. Una de ellas en la escuela, donde pues a la hora de incorporar la literatura como herramienta para las clases de ciencias sociales o de cualquier otra materia, parece que siempre se tienen como objetos estáticos que son un obstáculo a superar para todos los estudiantes. Es decir, la lectura de obras como requisito curricular o evaluativo que fuerza a los estudiantes a consumir textos en una dinámica casi bancaria. Hemos atravesado esta experiencia escolar en la que nos hemos visto enfrentados a obras complejas que se nos proponen para lograr pasar una asignatura y que terminan no dejándonos mucho. ¿Para cuántos fue placentero leer la María estando en séptimo? Sí, es verdad. Muchas gracias, Alex, por ese planteamiento. Yo creo que le ha hecho mucho daño, lo hemos hablado en nuestras clases, esa lectura obligatoria, ¿no? Esa lectura que se impone y que no se disfruta, ¿no? Yo recuerdo a la maestra Piedad Bonet, una anécdota muy pequeña, cuando me decía en algún contexto, Ricardo, yo lamento que invitaba a mis estudiantes de la Universidad de los Andes en el programa que doy de literatura a leerse todo el Quijote, cuando en realidad sentía después a los años que hubiese sido unos capítulos específicamente seleccionados por mí que hubiesen retribuido mejor en esta experiencia. Sara, en tu contexto, ¿cómo ves esta dimensión literatura, ciencias sociales, que ha sido lo más significativo? Gracias, profe. Para mí esta asignatura ha sido un espacio maravilloso, realmente. Y creo que de las cosas más significativas
ha sido que creo que las ciencias sociales siempre se ven como una serie de contenidos, como usted mencionaba ahorita, como de datos, un grupo de cosas, de objetos que hay que aprender y no una asignatura como quizás podemos ver matemáticas de procesos, ¿sí? Entonces creo que esta asignatura de literatura y ciencias sociales justamente discute eso, que las ciencias sociales sean un grupo de datos, un grupo de cosas que hay que aprender de memoria, sino que también se trata de unos procesos, de unas formas de pensamiento que podemos abordar. Total, y esas tensiones son tan significativas, ¿no? Ya lo decía Alex y me llamó mucho la atención cuando mencionabas el asunto de la moral, ¿no? Es inevitable no pensar en la maestra Débora Arango, cuando fue tan juzgada, ¿no? Señalada, estigmatizada, la primera mujer en una sociedad como la antioqueña, década del 50, en pintar desnudos, que incluso la excomulgaron a la maestra, hecho que a ella le dolió mucho por la familia tan católica en la que vivía, ¿no? Y luego ella decía, el arte no tiene que ver nada con la moral, ¿no? Entonces es un elemento que me parecía clave. Lorenzo, bienvenido, miembro fundador del Semillero de Investigación Arterias Culturales, partícipe en esta lectiva de Literatura y Ciencias Sociales y próximo licenciado en Ciencias Sociales. Ese es el sueño que tenemos y ya veremos cumplido esa meta. Ya casi, profe, ya casi. Y justamente, profe, asignaturas como la de literatura me han abierto realmente más ese espectro a poder identificar categorías, temas y conceptos que me han ayudado, por supuesto, a seguir en esa planeación y en esa proyección de, por ejemplo, mi proyecto de grado. He tenido elementos importantes. Yo creo que este semestre para mí ha sido muy valioso. Justamente lo pensaba hoy, dije, qué semestre tan enriquecedor. Por ejemplo, una materia como literatura en las ciencias sociales o ciencias sociales y literatura, pues nos ayuda justamente a identificar eso, cómo es desde la literatura y cómo es de los libros, cómo es de las novelas, cómo es de las historias, logramos identificar temas y apropiarnos también de espacios, ¿no? Donde podemos acercarnos más a la geografía, a la historia y realmente a eso que hemos vivido los seres humanos. Creo que desde ahí se encarna absolutamente todo lo que tiene que ver con memoria. A mí me parece eso muy interesante. Yo creo que en todas las materias, profe, justamente que he tenido con usted, que han tenido esa línea alrededor de las artes, alrededor de la poesía, alrededor de la música, alrededor de la pintura, han enriquecido hasta este momento, por ejemplo, lo que es mi proyecto de grado para futuro. Gracias, Lorenzo. Y sabemos que, bueno, lamentablemente con un cambio de programa, casi todo el ambiente ético, estético y político desapareció del programa de la licenciatura en Ciencias Sociales, pero bueno, hay una oferta de electivas que trata como de cumplir, de suplir ese espacio tan importante, ¿no? Las humanidades en un futuro maestro de Ciencias Sociales, ese saber polifónico interdisciplinar es fundamental. Quisiera que habláramos a continuación de unas pequeñas categorías que han sido fundamentales en nuestro proceso de la electiva. Las categorías tiempo, espacio y sociedad. Cada una de las novelas trabajadas este semestre contienen estos elementos que consideramos esenciales en esta búsqueda. Para conectar a nuestra audiencia con las temáticas, les diremos que las novelas trabajadas fueron Breve historia de un amor sin fin, del maestro Miguel Torres, muy recordado en estas fechas porque recordemos que el maestro fue el autor junto con su grupo El Local de una obra icónica, La Siempre Viva, que habla sobre los trágicos sucesos del mes de noviembre de 1985. Estamos a 40 años del holocausto del Palacio de Justicia. Les recomiendo mucho esa obra de teatro del maestro, La Siempre Viva. Luego trabajamos Demasiados Héroes, de Laura Restrepo. Posteriormente reflexionamos en torno a la última novela de Héctor Abad Faciolince, Ahora y en la Hora, que casi es la obra póstuma del maestro por el hecho lamentable que vivió en Ucrania. Y finalmente, Vista desde una acera, de Fernando Molano Vargas. Si les parece, quisiera que me ayuden para que nuestra audiencia se contextualice, a hacer un pequeño contexto de tiempo, espacio y sociedad. No sé si Alex quieras iniciar. Claro, profe. En Vista desde una acera, Molano no solo nos describe la ciudad, sino que nos hace sentir Bogotá en la piel. Para su protagonista, un joven homosexual, la ciudad se convierte en un cuerpo que se explora y en un lugar que se roza, que duele,
pero también que puede acoger el amor más íntimo. Cada caminata con su pareja, cada mirada, cada pausa en una acera, era un acto de resistencia. Juntos no solo recorren las calles, sino que crean un mapa alternativo, un territorio secreto donde su amor puede existir, en una ciudad como Bogotá que prefiere no verles. Sí, muy homofóbica, ¿no? Esa relación y esa descripción tan bella que hace Sara, y en tu contexto, ¿cómo analizar tiempo, espacio y sociedad? En la novela Demasiados héroes de Laura Restrepo, respecto de la temporalidad, podemos aprender cómo la novela sucede como en dos tiempos que se superponen, ¿no? La dictadura en Argentina y la conversación que tiene la protagonista con su hijo. El argumento de la novela es esta conversación madre e hijo, que creo que también nos permite reflexionar, y en el aula lo hacía, acerca de nuestras propias relaciones, que es esa primera socialización que tenemos. Entonces muchos, recuerdo que en la clase mencionábamos, no, es que Lorenza me recuerda a mi propia madre, ¿sí? O los conflictos que tengo con mi familia o con mi padre también. Esto de el padre abandónico, que es Ramón. Que lo se mismo. repite, ¿no? Sí. Claro. Incluso reflexiones feministas hubo en la clase que creo que no las esperábamos, que es algo muy bonito de la clase, que suceden cosas que no están planeadas. Sí, me llama mucho la atención, y Sara, gracias por esa mención que haces. De una u otra manera, lo que uno siempre sueña en un espacio de clases es tener un lugar seguro, y hemos tenido, le contamos a nuestra audiencia, unas catarsis que a mí en lo personal me han emocionado mucho como maestro, ¿no? El hecho que un estudiante empiece a llorar y empiece a sentirse de una u otra manera, esa es la magia de la literatura, sentirse identificado, ¿no? Con la historia, con lo que le está ocurriendo al personaje, y que también lo hemos vivido en carne propia. Alex hacía una descripción muy bella de una ciudad como Bogotá, y bueno, yo aspiro, ¿no? Y si todos no están en este momento enamorados, pues ya llegará el ser de sus adecuaciones. Uno recorre esas calles con el ser amado, esos andenes, y se vuelven lugares netamente placenteros, ¿no? Al sentir de G. Futuan, no serían topofobias, sino topofilias. Adelante, Lorenzo. Me parece interesante, profe, porque justamente estas categorías se trasladan un poco al aula. Fíjense que mis compañeras también tienen una visión o algo vivido, sentido en las clases con las obras que hemos abordado hasta el momento. Yo quiero hacer referencia, por ejemplo, a la hora y en la hora, en la temporalidad, ¿sí? Cómo el personaje describe lo que se está viviendo ahora en una guerra como es entre Ucrania y Rusia, ¿no? Creo que todas las obras atraviesan estos tres conceptos, ¿no? Espacialidad, temporalidad y sociedad. Y eso me parece importante, y además que lo vivimos nosotros también en clase. Es decir, cuando escribimos la obra, cuando hacemos todo el ejercicio de descripción en la obra y de análisis literario, que es un análisis bien profundo, ¿no? Como lo nombraba usted, profe G. Futuan, justamente estas categorías creo que nos atraviesan a todos, y creo que alcanzamos a sentir eso también en el aula. Un momento muy bonito de la clase, y quisiera narrarlo a toda la audiencia, es cuando algún grupo también hizo la cartografía de la ciudad como Bogotá para la primera novela que trabajamos, Breve historia de un amor sin fin. Esa Bogotá de los años 60, 70, cómo se ha transformado ahora. Otro factor determinante, y que ya sí hacía alusión Lorenzo, son las categorías planteadas por Edward Soja, el eminente geógrafo estadounidense, en su libro El tercer espacio. Elementos tales como espacialidad, temporalidad y sociabilidad. ¿Qué nos pueden decir al respecto? ¿De qué manera los comprendieron y en qué vías de acceso les podemos recomendar a nuestros oyentes? Adelante, Alex. Soja nos da estas categorías que son muy importantes para hacernos preguntas desde lugares muy diferentes. Más bien, no el qué pasa o quiénes son los personajes, sino preguntas como qué sucede, cuándo se vive y cómo se construyen las relaciones en estos contextos. En particular, sobre el espacio, creo que todas estas novelas nos han ayudado a entrar a una Bogotá vista desde diferentes ojos, los ojos del odio, los ojos del amor, de los intelectuales. Total. Ampliemos, Sara, esa mirada, ¿no? Me llama la atención lo que decía Alex, porque sí, lamentablemente, siempre los señalamientos, ¿no? Los estereotipos, la estigmatización. Adelante.
Bueno, respecto de las categorías, antes del programa me preguntaba cómo podríamos explicar las diferencias, por ejemplo, entre espacio, espacialidad, tiempo, temporalidad, sociedad y sociabilidad, ¿no? Y es verdad. Entonces, creo que una clave es comprender que se trata de unas categorías que apuntan a lo subjetivo de la experiencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, retomo el ejemplo de Demasiados Héroes. El tiempo no es lineal. No. Sí, digamos, uno va un párrafo tras otro párrafo saltando de un momento a otro. Total. De la temporalidad de la historia. Muy de la línea de Alejandro González Iñárritu, semejante monstruo, ¿no? Si me permiten el término, en una película, por ejemplo, como Amores Perros, ¿no? Que todas las historias convergen al final, ¿no? Eso es flashback, ¿no? Eso se ha trabajado muchísimo. Y el elemento de biting del cronotopo, muy interesante, Sara. Y en el contexto tuyo, ¿cómo lo ves, Lorenzo? Profe, sí, hay algo que se me quedó ahí, es investigar al margen de las ciencias sociales, que me parece fundamental ese término, ¿no? Y bueno, digamos que para mí ha sido muy importante porque Soja se vuelve en este momento un autor importante para mi trabajo de grado. Es desde ahí donde yo empiezo, bueno, voy a mirar temas de espacialidad, voy a mirar temas de temporalidad, de sociabilidad, y es lo que hace que nutre pues un poco también el proceso que yo llevo. Además también el término del tercer espacio, que también lo estaba analizando, también me parece muy fundamental. Es decir, que esto se ve absolutamente reflejado en las obras literarias que hemos estado analizando. Eso me parece importante apuntar. El nombre de la taberna aparecía en un aviso de neón empotrado en la parte superior de la puerta y escrito en letras rojas: el Bachelox. Debajo había un pequeño letrero en color ámbar: la esquina del amor. Lo primero que llamaba la atención al entrar eran las paredes del pasillo que conducían al interior del establecimiento, forradas con fotos, recortes de periódicos y revistas, afiches y caricaturas de famosos músicos, compositores y cantantes. De esa galería de grandes leyendas del bolero sobresalían las fotografías del póker de ases del Bachelox: Lucho Gatica, Daniel Santos, Alberto Beltrán y el inmortal Bartolomé Maximiliano Moré. Benny Moré. Palabras del maestro Miguel Torres en la novela Breve Historia de un amor sin fin. En el trabajo que realizamos con las novelas, el factor de la música también fue muy interesante. La narración melódica incluida en algunas de las novelas, en especial la primera Breve Historia de un amor sin fin, fue determinante. ¿Qué nos pueden decir al respecto? No sé si Sara quiere iniciar o Alex. ¿Cómo articular música y literatura? En tu sentido, Alex, me llama la atención. ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue ese aporte? Pues me gustaría que nuestros oyentes hicieran el siguiente ejercicio, y es imaginar esta escena. Hay dos amantes en una habitación. La habitación no necesita luz, solo el sonido de un radio de fondo donde las paredes desaparecen y la música se toma todo el espacio. Los boleros no son música de fondo que estuvo en la novela solo porque sí. Fueron arquitecto de emociones y de un mapa del deseo que manipuló todo el tiempo dentro de la novela. Uy, qué hermoso, Alex. Gracias por esa descripción tan bella. Sí, para nada la música suena como accesorio, como maquillaje, ¿no? Para nada. Yo pienso, profe, que la música juega un papel fundamental justamente porque la música también nos ubica en esa temporalidad en la obra, ¿no? Por supuesto, como el ejemplo que está dando la compañera, los boleros, cómo nos transmite a través de la música esa sensibilidad que también en la obra literaria también nos quiere transmitir. Es a través de un bolero, es a través de una canción triste como la de Julio Jaramillo, Nuestro Juramento, o quizás es a través de poder transmitir un momento de rebeldía como en Demasiados Héroes, el rock en español. Total. Que se estaba dando en ese tiempo. Que Charly García, el beat argentino, que justamente en ese momento pues atravesaba un momento de dictaduras en Latinoamérica, y cómo la música sirvió para ser un elemento transversal también de protesta y de resistencia y de denuncia, ¿no? Eso me parece importante.
Existe un concepto muy interesante del gran maestro Yi-Fu Tuan al que ya citábamos, el de las topofilias y las topofobias. En algunos ejercicios topográficos que se hicieron en clase pudimos hablar al respecto. Quisiera que profundizáramos cómo perciben estas categorías tan claves del maestro Yi-Fu Tuan, que nos ayudan a entender esos espacios donde nos sentimos cómodos, felices y por el contrario, otros espacios que no nos gustan, que evitamos, casi que aborrecemos. Entonces, Sara, sé que tú también tienes allí como una apreciación. ¿Cómo te va con esta ciudad como Bogotá? Bogotá, yo a ti te quiero, dice una canción, un punk. Estaba pensando respecto de las topofilias y las topofobias, cómo un espacio puede cambiar en el mismo lugar. ¿A qué me refiero? El aula es el mismo lugar en términos físicos, sí, pero el lunes tenemos una clase y el jueves otra. Y es muy bonito como en una asignatura como literatura y ciencias sociales, aunque el espacio del aula sea el mismo, se siente diferente. Es verdad. Sí, es... Casi ha sido un performance diferente. Nos emocionamos mucho. La última sustentaciones que hicimos, creo que fue sobre Fernando Molano Vargas, que incluso un grupo trajo todos unos elementos, objetos, unas flores y le hicieron casi una despedida, ¿no? Fue un ritual muy bello. En ese sentido, ¿tú tienes algún aporte más o Alex? Claro, profe, yo también me uno un poco al comentario de mi compañera Sara Díez justamente también. Nosotros sabemos que en Bogotá hay espacios donde nosotros hemos tenido a nuestros amores, o nos han pasado cosas muy bonitas y son lugares que hemos frecuentado. En la universidad es distinto, ¿no? En la universidad hay espacios donde uno realmente no quiere estar y espacios donde quiere estar. Pero cuando se acota al aula de clases por una clase, o sea, por una materia, por una asignatura o por un profesor, ahí hay toda una concepción de un mundo vivido, un mundo concebido y un mundo percibido. Más allá de eso, pues creo que ahí está el tema de Yi-Fu Tuan de las topofilias y de las topofobias. Creo que me parece interesante haberlo acotado ahí. Me parece muy clave todo esto, ya que, bueno, hemos hecho algunos ejercicios casi que de memoria durante las clases y ha sido muy bonito porque han permitido que nuestros compañeros, compañeras y compañeros se sientan cómodos expresando lo que sienten, sus inconformidades, sus miedos, incluso las cosas que atraviesan sus vidas en estos momentos que no son para nada fáciles. Claro, esto no se puede dar en todos los espacios, como claro, tendremos espacios en los que a lo mejor estamos más ansiosos por presentar una exposición o por presentar un parcial incluso, que no permiten que se den estas sensaciones que provocan otras cosas. Muchas gracias a todas, todos y todes, como lo decía Alex. Escucharemos ahora Clandestino de Manu Chao. Es una canción que relacioné directamente con la novela que tanto ha citado Sara la tarde de hoy, Demasiados Héroes, de Laura Restrepo. De una u otra forma es la autobiografía ficcionada de la maestra cuando militó clandestinamente en el grupo guerrillero M-19. La novela es un testimonio muy emotivo de la búsqueda de un padre, Ramón, que ya hacía referencia a Sara, de una madre, Lorenza, y de un Mateo, que somos todos. Su exmujer e hijo llegan a Buenos Aires en su búsqueda y en ese devenir empiezan a aflorar todos los secretos, los silencios, los gritos, las reclamaciones, todo el hilo narrativo lleno de suspenso y emotividad propios de la escritura de Laura Restrepo, célebre por esa novela icónica que incluso llevaron hace poco a la televisión comercial, Netflix, ¿no? Delirio. Una de las mejores escritoras colombianas, la maestra Laura Restrepo, lo dijo nada menos José Saramago. ¿Qué impresión les deja esta novela en especial? Si tienen alguna observación antes de irnos brevemente a la canción. Esta novela ha sido mi favorita en la clase. Recuerdo los saltos entre los párrafos son muy sorprendentes, uno salta de un momento al otro. Y recuerdo que Mateo piensa en algún momento que hubiera sido bueno que su madre supiera que él deseó golpearla por los momentos en los que le embutía la comida. Es algo, eso me impactó, como que Lorenza nunca supo que Mateo hubiera querido golpearla, pero hubiera sido importante que lo supiera. Reflexioné mucho sobre eso, como qué importante hubiera sido que algunas personas supieran que lo que generaron fue tan grave
que hubo deseos de violencia. Uy, qué total. Bueno, algo que quisiera resaltar es que todos en la clase nos sentimos identificados con algún personaje Así o incluso es. fastidiados. Creo que a mucha gente le fastidió Mateo. Es verdad. Y incluso había compañeros que un poco respecto al estilo de escritura de Lauro Restrepo nos decían que les parecía sumamente aburridor. Quisiera rescatar algo con lo que me identifiqué mucho con Mateo y es precisamente donde viene el título de esta novela y es pana, Mateo quería tener a su padre, no quería un héroe, no queremos mártires, Es verdad. queremos a nuestra familia, a nuestros compañeros, queremos eso genuino Uy, hermoso. que no nos permite el idealizar a ciertas Total. figuras. Es la presencia, ¿no? No el mártir. Uy, clave. ¿Y Lorenzo? Bueno, me metí un poco en la novela Demasiados Héroes con el tema histórico porque me gusta mucho el tema de las dictaduras en Latinoamérica y lo conecté mucho con la música. Creo que con mis compañeras se dieron claro. cuenta que yo de Total. una me lancé a rock en español y a entender cómo la evolución del rock en español en Latinoamérica y cómo llegó y cómo influyó justamente como esa voz de protesta en este momento en una dictadura, por ejemplo, como la de Videla, ¿no? Que no fue cualquier cosa. Emisión 235 de Toma Única, casi 9 años de trabajo radial ininterrumpido. Querido Mario Enríquez, vamos a disfrutar un poco la canción Clandestino, Manu Chao, que creo nos ayuda mucho a entender a Laura Restrepo y a Demasiados Héroes, ¿no? Esa es la idea de esta emisión, que las novelas que estamos señalando las puedan consultar, leer y, por qué no decirlo, disfrutar. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino. Estás escuchando Toma Única, confluencias políticas y culturales. Going to Kansas City, I come. Sara, Alex, Lorenzo, de todas las actividades que hemos realizado en nuestra lectiva, ¿cuál consideran valiosa para compartirla con nuestros oyentes? Aclarándoles que con cada novela trabajamos un pre y un post, es decir, primero analizamos la novela desde diferentes ópticas, focos, categorías, intertextualidades y luego cada grupo realizó una sustentación a manera de exposición de los elementos más claves de ellas y cómo trabajarlos en un aula de clase, haciendo la salvedad que era netamente libre, ¿no? No había un esquema conductista de la sustentación o la exposición de esta manera, sino lo que cada grupo considerara pertinente y por eso ha sido tan emotivo, ¿no? Performance, sustentaciones, musicalizaciones, visualizaciones, etcétera. Hemos tenido adelante, Alex. Bueno, recuerdo con mucho cariño una actividad que realizaron nuestras compañeras con la novela de Demasiados Héroes y fue con unos papelitos asignar un personaje, un lugar y una acción. Y recuerdo que después de mezclar todos los papelitos, a alguna persona le tocó un papelito cuyo sujeto era un personaje que no bebía y no consumía absolutamente nada. Pero su acción a realizar era que estaba bebiendo pola en algún lugar del Restrepo. Eso me gustó bastante porque fue un ejercicio bastante gracioso en el que pues, nos liberamos para escribir pues, a partir de algo que era completamente distinto, que no podíamos construir de cero todos. Es verdad. Bueno, yo pienso que también la asignatura se presta para que podamos hacer todo este tipo de ejercicios. A mí,
me parece muy interesante el tema de las cartografías. De hecho, es que siempre lo he hablado, profe, por ejemplo, la cartografía del deseo, es decir, ubicar en un mapa, y justamente fue con nuestra primera novela que analizamos, y es los sitios donde confluyeron los personajes. La carrera séptima, el Bachelor, exacto, el Cisne. es como muy de topofilias y topofobias y muy de la cartografía del deseo, ¿no, profe? Así es. Del dónde me siento bien, con quién me siento bien, acá en la Plaza de Toros, acá en el café, en la Candelaria, en la Macarena, donde vivíamos. Creo que fue muy, muy interesante y muy bonito. Ahí hace parte toda nuestra memoria emotiva, ¿no? Bueno, creo que todas las actividades han sido muy especiales, pero recuerdo con especial cariño, como dice Alex, a una compañera que nos trajo una fotografía de una de sus familiares. Su grupo estaba hablando de la novela de Molano, si no estoy mal, y total. Su reflexión se centró mucho en la pobreza y en, digamos, esas infancias a medias, esas infancias de fin de semana, decía ella, que transcurren en la pobreza, y la fotografía que nos mostró fue muy impactante. Creo que a varias personas nos impactó porque muchas personas dijeron, yo tengo esta misma fotografía de otra de mis parientes que también tuvo que sostener a X número de hijos en X circunstancias desde edades muy jóvenes. Nos conmovió mucho esa fotografía. Una señora con toda la dignidad, se notaba totalmente que era fuera, que no había nacido en Bogotá, ni siquiera en la urbe, sino venía de la ruralidad, en plena Plaza de Bolívar, ¿no? Muy emocionante ese momento. Querida audiencia de Toma Única, estamos en Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, espacio de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades. De nuevo, como siempre, un saludo fraterno a nuestro nuevo decano, el profesor Gerald Mateus, al profesor Wilson Acosta, director del Departamento de Ciencias Sociales, y a la profesora Marisol Ávila, coordinadora de nuestra licenciatura. Gracias a ellos tres por todo el apoyo y compromiso en el desarrollo de nuestro oficio pedagógico y práctica educativa desarrollados en este proyecto de facultad que se denomina Ciencias Sociales, Arte y Narrativa. Frente a los elementos del mundo vivido, mundo percibido y mundo concebido, vamos a ir cerrando esta misión. Lamentablemente, el tiempo en la radio se nos empieza a agotar. Quisiera que ahondáramos cómo vivieron ustedes estos tres momentos, estos mundos que son tan importantes para entender el espacio geográfico. Durante la obra, profe, como ya lo había mencionado, durante el desarrollo de la asignatura y lo que llevamos del análisis de las tres obras, yo creo que lo he vivido en un 100%, porque cada obra a mí me ha transmitido, por supuesto, una temporalidad, una espacialidad y una sociabilidad, ¿sí? Todas las obras han pasado momentos, épocas distintas, sitios distintos, lugares distintos, que han hecho, profe, que incluso desde un inicio, cuando hablábamos de la literatura, de cómo enseñar geografía a través de la literatura, que vimos el video del profesor Felipe Castellanos con otros profesores que analizaban las obras, creo que desde ahí uno ya empieza a entender que una obra literaria lo puede transportar a un lugar, transportar a una época y a un momento, y eso me parece fundamental. Bueno, también digamos que me parece crucial recordar al docente Alexander Celi, no solo por el podcast que revisamos en donde él estaba, sino también porque recuerdo mucho sus clases de geografía física a inicio de carrera, y como también nos hablaba con mucha pasión de estas categorías. Claro, Celi es una persona que enseña mucho las ciencias sociales desde la literatura. Es un hombre con un mundo de referencias literarias impresionante. Y durante toda la clase, pues logramos percibir ya no solo como lo que quieren mostrarnos los autores, sino también aquello que pueden vivir los personajes, que se parece mucho a lo que hemos pasado, o que tal vez no, que tal vez nos genere incomodidad, descontento. Creo que me pasó mucho con la novela de Héctor Abad, como que siento que su forma de narrar estos sucesos es tan propia que casi que lo interpela a uno.
Es verdad, sí, lo confronta uno como lector. Y mencionar a Héctor Abad sin mencionar su obra cumbre, la obra que le hizo en homenaje a su padre Héctor Abad Gómez, El olvido que seremos, creo Claro que sí. sería una injusticia. Querido Mario, vamos a invitar a toda nuestra audiencia a entrar en Aguja y Vinilo, una etapa muy importante de nuestro programa. Tuve hoy varias opciones, pero espero que el LP seleccionado para el día de hoy articule esta emisión tan interesante hoy, presentando formalmente esta lectiva Literatura y Ciencias Sociales. En toma única, Aguja y Vinilo. Este ritmo que tú oyes es para que baile Lisa. Narración del maestro Miguel Torres en Breve Historia de un Amor Sin Fin. Me parecía súper bonito este preludio antes de presentar el tema. Cuando entramos estaba oyendo la historia de un amor narrada por la voz quejumbrosa de Alberto Granados. Había varias mesas libres, una al frente de la pista, elegimos esa. Había unas 6 parejas bailando y otras sentadas en las mesas, con las manos entrelazadas, besándose o hablando en voz baja. Pedimos media botella de vino, serví las copas y brindamos y bebimos. Quiero del tuyo, le dije. Dina me ofreció su copa. No, así no. Lo quiero en la boca. Ella se llevó la copa a los labios y acercó su boca a la mía y yo sentí el tibio manantial del vino llenando mi boca. Lo bebí lentamente. Si la felicidad tenía un sabor, no podría ser otro que el de aquel largo trago de vino que su boca había vertido en la mía. Ahora dame a mí, dijo ella. Tomé un sorbo de vino, acerqué mi boca a su boca, lo dejé fluir y nos besamos hasta quedar sin alientos. Oímos 3 boleros sin dejar de besarnos, pero cuando comenzó a sonar el cuarto, en la voz del Benny Moré, nos levantamos cogidos de la mano y aterrizamos abrazados en la pista. Siempre en las emisiones de toma única hacemos una vocación de los vinilos, de los acetatos, de ese maravilloso sistema sonoro que según los ingenieros de sonido tiene una sonoridad orgánica, única, emotiva. Ponemos la aguja sobre el vinilo, vemos recorrer la aguja sobre el surco y tenemos una emotiva melodía. El vinilo que seleccionamos para el día de hoy se llama El Beni, 14 canciones antológicas del sonero mayor, editado por Discos Sonolux, Colombia, Medellín. Contiene clásicos del Beni, Qué bueno baila usted, O Vida, Mi Saoco, Magdalena, pero el tema que seleccionamos hoy es Cómo fue, el bello bolero de Ernesto Duarte, ya que hace parte de la novela que les leía, Breve Historia de un Amor Sin Fin. Maestro Bartolomé Maximiliano Moré, Benny Moré, gracias por tu genialidad, por tu bastón, por tu emotividad, por tu emancipación, por tu dignidad, por hacer de Cuba una Cuba libre, como tú siempre lo decías. No necesito trabajar en el extranjero, prefiero quedarme aquí con los míos. Santa Isabel de las Lajas queridas, para todos ustedes, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me... En toma única, El Escape. En el cierre de nuestro programa traemos siempre a la literatura, la música, el cine, el teatro, las artes plásticas, esas recomendaciones que nuestros invitados quieran hacer a nuestro público, ya sea por algún gusto particular o porque hacen parte de la temática de la emisión.
Alex, Sara, Lorenzo, muchas gracias por acompañarme, por atender este llamado de Toma Única. Gracias por sus voces, sus experiencias y gracias por motivar a todos los oyentes en el gusto por la literatura y todas las intertextualidades que pueden lograr al vincular a la literatura en sus espacios pedagógicos. A mí me parece que cultura y literatura, uno lee un libro y se abre un mundo que está explícito e implícito las ciencias sociales. Para cerrar, ¿qué recomendaciones quisieran darle a la audiencia? No sin antes de nuevo agradecerles su participación la tarde de hoy. Bueno, muchas gracias, profe Ricardo, muchas gracias, compañeros, y a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Quisiera recomendar una pequeña, muy pequeña apertura a la literatura de terror latinoamericana con Cadáver Exquisito. Y algo más musical, más guapachoso como para pasar el rato después de leer, Amantes del Futuro. Muchas gracias por esas recomendaciones. Bueno, muchas gracias, profe, por esta invitación a los oyentes. Yo quisiera recomendar un texto que está escrito en piedras, en escritura cuneiforme. Esas piedras están en el Museo Británico como muchas otras cosas, ¿no? Se llama La Epopeya de Gilgamesh y es uno de los primeros textos escritos conocidos. Y allí se encuentra la historia del diluvio. Entonces, súper interesante. Por favor, muchísimas gracias, Sara. También agradecer a las compañeras por haber aceptado la invitación a estar acá en Toma Única, al profesor Ricardo por la invitación. Yo quiero recomendar desde Delirio, de Netflix, de Laura Restrepo, basada en el libro de Laura Restrepo. Creo que muchas personas aún todavía no han podido verla. Y a que consulten las páginas de Toma Única y el Semillero de Investigación Arterias Culturales en Facebook y en Instagram. Esa es la invitación. ¿El nombre de las páginas? Toma Única, Semillero de Arterias Culturales en Facebook y en Instagram igual. Muchas gracias, Lorenzo. Y bueno, yo quisiera también no irme sin una recomendación. La última novela que nos falta por socializar, Los nombres de Felisa, del escritor Juan Gabriel Vázquez, más conocido por sus novelas icónicas, ya podemos decir así, Volver la vista atrás, sobre la vida de Sergio Cabrera y su padre Fausto, y bueno, todo lo que significó ser miembro también del EPL, su vida como cineasta, el ruido de las cosas al caer, pero en especial esta novela que yo propuse para la electiva, porque habla de una mujer mítica, Felisa Burskin. Tristemente muere de un infarto en la ciudad de París, teniendo al frente nada menos a Gabriel García Márquez, a su compañero, la esposa. Bueno, es una novela supremamente interesante que sí que nos va a dar mucho para hablar de espacialidad y todo lo que tiene que ver con topofilias y topofobias. Entonces, Los nombres de Felisa, nada menos, obra icónica de Juan Gabriel Vázquez en homenaje a esta gran maestra del arte contemporáneo colombiano, Felisa Burskin. Gracias, amable audiencia, por su sintonía, por su receptividad, por escucharnos cada miércoles a las 2 de la tarde o repetición los días sábados a las 12 del mediodía, o muy fácil descargar nuestros programas a través de nuestra página radio.upn.edu.co. Los acompañaron en la producción general Yolanda Barrantes y Diana Torres, en comunicaciones Laura Chávez, en el control máster mi querido amigo Mario Enríquez. Agradecimientos a nuestro director, profesor Alejandro Sepúlveda. También agradezco a Samantha Vergara por su divulgación, su apoyo y divulgación de nuestros programas en las redes sociales de nuestra licenciatura, y a Marta Rodríguez y a Lorenzo Contreras y a los integrantes del Semillero de Investigación Arterias Culturales por la difusión de nuestros programas en sus páginas. Yo soy Ricardo Ruiz Angulo y les digo hasta la próxima Toma Única. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.